Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un video más antes de que se acabe el año de Brainstorm. Y hoy te vengo a preguntar algo muy sencillo, pero que a la vez es complicado responder. Cuando me siento mal, ¿qué hago para poder cambiar ese estado mental? Y muchas veces no tenemos ni idea qué hacer cuando nos sentimos mal. Muchas veces nos sentimos realmente hundirnos en una tristeza, en un conflicto, en una ansiedad, en un miedo, en un problema o en una situación que tenemos ciertamente poco control sobre ella. Y entiendo perfectamente que hay cosas que no podemos cambiar, pero desde la programación neurolingüística, que es mi área de expertise, yo te vengo a decir que controlas más de lo que crees. Y aquí es donde vamos a reconocer y a darnos cuenta que cada vez que yo me siento mal, tengo en mis manos varias herramientas para poder cambiarlo todo. Tengo en mis manos la capacidad de decidir qué pienso. Y fíjate qué importante es eso, porque como ya sabes, yo hablo mucho del cerebro, de la mente, de cómo controlarla, porque si la controlo, la gestiono y reconozco que es una cadenita que me va a generar un pensamiento, una emoción positiva y una energía positiva. Entonces, si yo tengo esta conciencia sobre lo que está pasando por mi mente todo el tiempo, puedo sin problema decidir qué siento y qué emoción genero sobre ese pensamiento, que definitivamente va a ser positivo y alegre si ese pensamiento me motiva. Y tal vez el reto sería cómo hago que algo me motive cuando estoy en un punto bien triste, bien conflictivo o de miedo, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos y generar adrede esas hormonas de la felicidad que generan sin duda alguna esos pensamientos. Es decir, una herramienta importante es reconocer irnos al pasado. En el pasado tenemos momentos clave, importantes, bonitos y preciados, ¿no? De logro, de satisfacción, de felicidad, que todo el tiempo están recordándose o deberían estar recordándose para crear sinapsis más gordas, en donde yo todo el tiempo reconozco quién soy y lo que he logrado. Agradecida por mi casa, agradecida por mi familia, por mi trabajo, por lo que sé, hasta dónde he llegado, por cómo veo el mundo, por qué tan capaz soy. Fíjate qué interesante, empiezo ya a darme cuenta que yo estoy creando una mente positiva solo por saber todo lo positivo que yo he logrado y soy. Y ahí empiezo a darme cuenta que tengo que saber quién soy del lado positivo. No nada más lo que me falta cambiar, o mis defectos, o mis áreas de oportunidad, sino todo lo que yo ya soy. Y si yo lo hago grande y cada vez que voy a mi pasado recuerdo y reafirmo esa grandeza en mí, entonces yo puedo en los momentos de tristeza y depresión tomar o retomar esos pensamientos y meterlos a mi mente para poderme motivar. Motivarme no solamente es leer un libro de autoayuda o escuchar a alguien que me hable bonito, sino que eso, o sea, sí sirve, pero se acaba, se cae pronto. Pero si yo tengo mi construcción fuerte sobre quién soy yo, empiezo yo solita a motivarme desde cosas que la mente sabe que sí pasaron, desde cosas que la mente reconoce como un hecho. Y ahí mi cerebro córtex, ¿recuerdas las capas del cerebro que te expliqué? Y si no, vea mis videos pasados. El córtex reafirma lo que estoy diciendo y me la cree sin dudar. Y ahí la motivación, más allá de motivación, es certeza, confianza y seguridad. Y empiezo a desarrollarla ahora sí con visualizaciones poderosas de cómo he logrado otras cosas, de cómo he recibido un logro, una casa, un carro, un trabajo que tanto esperaba, o en mi boda, o mis hijos, y empiezo a llenarme ahora sí fácilmente de hormonas de la felicidad. Quiero decirte que para poder nosotros manipular o controlar nuestros pensamientos, quiero que te des cuenta que un pensamiento, desde la bioneuroemoción, un pensamiento genera emociones. Entonces, ¿qué estoy pensando, no? Y cómo estoy gestionando esos pensamientos. Pero date cuenta que muchas de las veces no pienso, sino que simplemente me permito reaccionar, sentir, es decir, cerebro mesencéfalo, y de ahí salen los pensamientos que generan esas emociones. Cuando tú estás siempre reaccionando y activando la emoción sin pensar, es mucho más difícil controlarlo, porque es mucho más fácil controlar un pensamiento que una emoción. Recuerda que te he dicho en otros videos que la emoción es la base de la programación. La emoción programa fácilmente y en el córtex no se puede programar. Así que si algo me genera miedo, ansiedad, tristeza, luego programa, y es mucho más difícil hacerme este coco guacho mental para elevar mi energía, mis pensamientos y sentirme más poderosa a enfrentar la situación.
Entonces, ¿qué es lo que te estoy pidiendo? Que tengas este ejercicio y este entrenamiento mental para siempre estar en córtex. La mayoría parte del tiempo para que tú puedas tener esa conciencia de la que hablo. Estar en el aquí y en el ahora significa estar todo el tiempo reconociendo qué pasa por mi mente. Y lo que no me gusta que pase por mi mente porque me genera una emoción negativa, cambiarla. Y para eso se usan los anclajes, chicos, para eso se usan ciertas herramientas de PNL, para que cuando tú te des cuenta que algo te causa el miedo o el enojo o la tristeza, lo cambies completamente para que eso se deje de lado y esa programación se destruya y otra cosa completamente diferente te genere lo contrario, la emoción, la alegría, la esperanza. Entonces, si te das cuenta, todo es más bioquímico de lo que crees. Vamos a reconocer los pensamientos y a cambiarlos adrede. Vamos a hacer más conciencia 24/7. Y eso que te estoy pidiendo es, obviamente, trabajar con tu entrenamiento mental diario. Es decir, trata la mayoría del tiempo de estar reconociendo qué pienso, qué me genera esa emoción. La cambio, estoy trabajándolo todo el tiempo, estoy decretándolo, estoy visualizándolo, estoy sintiéndolo todo el tiempo para que, no sé, 2 semanas después o 21 días si quieres en el hábito, esa sinapsis que has construido, ese aprendizaje, ese hábito, quede ya fuerte y ya no se destruya. Y entonces para toda la posteridad y para todo tu futuro tendrás esa herramienta de motivación que hace un momento no tenías porque todo lo que te estaba haciendo pasar por la mente o sintiendo te desmotivaba. Entonces, si te das cuenta, el córtex, el mesencéfalo, el reptil, son capas muy buenas, todas son muy bonitas, pero hay que saberlas usar. Hay que saber entender cómo funcionan y hay que usarlas a nuestro favor. Entonces, ¿qué hago cuando me siento mal? Tienes que tener control de tu mente. Empieza a anclar positivamente, empieza a romper los anclajes negativos, empieza a generar claramente una visión de lo que he logrado, de lo que soy. Dilo en palabras para que tú te escuches, siéntelo en tu cuerpo, recuérdalo y tráelo al presente, reconoce que digo todo el tiempo, reconoce que siento cuando digo lo contrario, hazlo más grande, exponencialo y después de unos días de estar trabajando con este entrenamiento, tú mismo vas a ir viendo cómo cambia la percepción de lo que te estaba pasando porque tú empezaste a gestionar diferente lo que pensabas. Y permítete, y esto es inteligencia emocional, permítete dejar de reaccionar ante todo como una emoción nada más, porque sí estás programando, pero ¿qué estás programando? Si te vas de vacaciones, tranquilo, sabrás que te la vas a pasar increíble y entonces sí, programa todo desde la emoción. Siéntelo todo, gózalo todo, porque todo lo que sientas va a ser positivo. Estás emocionado, divertido, con experiencias nuevas, emocionantes. Pero en la vida no todo son vacaciones, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar programando desde la emoción que siempre es negativa, vamos a analizar y a producir mejores y mayores pensamientos. Esa es la programación neurolingüística. Y hablando de esta parte de generar emoción que programa, claro que hay herramientas de la PNL donde lo único que me importa es que sientas esa emoción, esa energía, esa productividad, por ejemplo, para que tú puedas crear programaciones rapidísimas y no necesites pensar. Y que esas programaciones te hagan afianzar tus sueños y los cumplas en la realidad. Ejemplo, el Vision Board. Así que una herramienta preciosa de la PNL es el Vision Board y no se hace con córtex, se hace con mesencéfalo, con pura emoción. Así que si aprendes PNL conmigo vas a aprender a usar el córtex y a usar el mesencéfalo dependiendo de lo que necesitemos y dependiendo de las herramientas que usemos. Todas van a ser poderosas, todas van a ser positivas, pero tú tienes que saber cuándo usar cuál. Así que ahora que ya viene enero, aplícate con Vision Board. Escríbeme, búscame y te doy una clasecita de Vision Board en 1 hora y media para que puedas realmente hacer desde la pura emoción y sin que el córtex te diga, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿Pero con qué dinero? ¿Pero no sé qué? Desde la pura emoción programar la seguridad, la certeza de que eso va a ser realidad y cada 6 meses vas a estar teniendo resultados increíbles con tu Vision Board. Así lo vivo yo, así lo viven mis alumnos y créeme, es la mejor forma de vivir. Gracias.